Y si me acompaña, por favor, abriendo su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el verso 21. Romanos capítulo 1, el verso 21. Cuando San Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe una de las cartas más profundas que hay en el Nuevo Testamento, escribe comenzando esa carta hablando sobre la condición espiritual de los seres humanos. Yo le recuerdo a usted que los cristianos entendemos y reconocemos que la Biblia no es simplemente un tratado filosófico de una persona que decidió figurar cómo es que las cosas existen o cómo es que entendemos a Dios. Es el Espíritu Santo llenando a hombres y mujeres que Él escogió para hablarnos a nosotros de verdades espirituales que nos pueden ayudar a conectarnos con ese misterio que es Dios. Y San Pablo, cuando escribe, él dice que la razón primordial por la cual los seres humanos y la raza está en decadencia es porque al inicio, en algún punto en la historia de la humanidad, los seres humanos conocieron a Dios. Lo conocieron a través de la creación. Dice San Pablo que Dios, su sabiduría, su amor, su santidad se han hecho visibles y palpables para todos nosotros a través de la creación. Y dice San Pablo que el poder de Dios se ha hecho tan evidente a través de la creación que nosotros no tenemos excusa para decir que no conocemos a Dios, porque cada día Dios nos revela quién es Él a través de su creación que es tan espectacular. Y entonces dice San Pablo, aunque los seres humanos conocieron a Dios, en algún punto de la historia dice, decidieron no darle gracias por lo que Él había creado y tampoco vivir de acuerdo a ese plan que Él tenía. En otras palabras, la raíz del pecado y la separación de los seres humanos es básicamente que en algún momento decidimos no honrar a Dios siguiendo su plan. Y así lo dice Pablo. Miren qué fuerte, qué importante que es saber dar gracias y saber honrar a quien honra merece, y especialmente a Dios. San Pablo dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Dicho de otra manera, si yo entiendo lo que la Biblia me enseña, lo más importante que podemos hacer los seres humanos es reconocer a Dios como la fuente de la creación, el diseñador del universo, el ingeniero por excelencia que tiene un plan para la vida de nosotros, darle gracias y después vivir para honrar ese plan, abrazándolo en nuestra vida, ¿no? Pero dice Pablo, por no querer hacerlo, los seres humanos se han corrompido. O sea que la consecuencia principal de que los seres humanos no sepamos relacionarnos con Dios es no darle gracias, no seguir su plan. Y dice él que la consecuencia es, así que como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios nos entregó a una mente depravada para que hicieran todas las cosas que no convienen. Wow. Conocer a Dios es decirle, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Y luego abrazarlo. Si yo reconozco que Dios es el centro de mi vida y el centro del universo y lo conozco, la respuesta más adecuada a eso que acabo de decir, que es yo amo a Dios y yo conozco a Dios, es, Señor, preguntarle, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es el diseño que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es tu diseño para mi vida, mi matrimonio, la familia, las finanzas, la sexualidad? ¿Cuál es tu diseño? Y cuando entiendo ese diseño, aunque sea parte de ese diseño, darle gracias y luego honrarlo. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a ese diseño. Eso es en esencia la vida cristiana. Usted antes era el centro y por eso vivía como vivía. Y yo también. Pero cuando Él vino a ser el centro, ahora la pregunta de preguntas es, Señor, si tú eres el dueño de mi destino, ¿cuál es ese plan que tienes para mí? Lo abrazo, te doy gracias y el resto de mi vida lo vivo para honrar ese plan. ¿Me sigue? Entonces, también dicho de otra manera, yo sé cuando una persona se ha encontrado realmente con Dios,
con el misterio que es Dios, porque esa persona vive preguntando ¿cuál es tu plan para mí? Y cuando entiende la respuesta, en alguna medida, en cada área de su vida, esa persona comienza a decir: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a ese plan. Y lo vive. Y Dios promete que las personas que lo honran siguiendo su plan para sus vidas, esas personas experimentan la vida eterna, no en el más allá, sino desde ahora. Experimentan su cuidado, su guía, su salud, su provisión, su protección. ¿Está conmigo? Qué poderoso que es entonces el saber dar gracias y el saber honrar a Dios, ¿no? Ahora, honrar a Dios, seguir su plan, no siempre es fácil. No siempre nos va a parecer que es el que tiene más sentido. No siempre va a ser lo que sale a flor de piel, si lo puedo decir de esa manera, en nosotros. De hecho, la historia de los seres humanos demuestra lo contrario. La mayoría, o muchas veces, no la mayoría, pero muchas veces nosotros sentimos que las cosas podrían ir por otra dirección, que yo tengo una idea mejor de cómo es que Dios podría hacer las cosas, o cómo yo podría manejar mi vida. Siguiendo quizás el espíritu de la época, estamos en una época donde la gente no quiere preguntar, yo quiero ser el dueño de mi propio destino. Usted verá una y otra vez en las películas de niños que el mensaje central de las películas es: cree en ti mismo y sigue tus corazonadas y vas a alcanzar el éxito y ser feliz. Wow, si yo soy el punto de referencia último, supremo, de todo lo que puede ser mejor en mi vida, ¿en qué mundo estamos? ¿A dónde vamos? Ha de haber una brújula que es más importante y más certera que la brújula de mi alma, que muchas veces apunta para allá y otras veces apunta para acá. ¿Alguien me está siguiendo? Yo necesito un nivel más alto para saber que una pared realmente es recta. Yo necesito un nivel que sea superior a mis sentidos, que me diga cuándo es que los seres humanos están dando en el blanco y cuándo no. Y ese nivel, ese aplomo, no lo tengo yo adentro, lo tiene la palabra del Señor que vive para siempre. Por eso me acerco a la palabra de Dios, por eso me acerco al Evangelio, por eso observo cómo es que Dios reveló a su Hijo Jesucristo, cómo Él vivió, para yo entender mi plomo, mi aplomo es Jesucristo. Como cristiano lo digo. ¿Están conmigo? Él es mi ejemplo. Él es mi guía, Él es mi referente. Yo me tengo que fijar en Él, tengo que escucharlo, palpar el corazón de Él para yo poder saber, ¿estoy en el plan de Dios? ¿Estoy siguiendo lo que honra a Dios o no? Y por eso me tengo que acercar a Jesús, porque yo veo en Jesús que seguir el plan de Dios, honrar su plan, no fue necesariamente fácil. Lo veo en particular en la crianza de Jesús. Síganme por favor un minuto, pero la Biblia dice que cuando Dios decide revelarse entre nosotros y Jesús nace de María, cuando Él se cría, toda su vida, por lo menos desde su nacimiento hasta los 30 años, siendo el Hijo de Dios, que todo lo puede, que creó el universo entero, siendo el Hijo de Dios, se sometió a un plan. Por ejemplo, voy puntual a esto. Dios podría haberse manifestado como Él quisiera, pero Él honró su propio diseño cuando Él puso a su Hijo en una familia, con un papá y una mamá, y lo puso como hijo. Tenía que aprender oficios, tomar responsabilidades, seguir las instrucciones, llevar la disciplina si era necesario de un padre y de una madre. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, en esencia, el plan de Dios para la humanidad está en una familia. La familia es el diseño de Dios para una humanidad saludable, que se ha corrompido, que hoy en día los seres humanos tenemos otras versiones, otras maneras en que decimos la familia es así. Ahora ese concepto de la Biblia de que familia es un hombre, una mujer y unos hijos, eso se llama el concepto tradicional, se llama ahora en esta sociedad de familia, pero en realidad la Biblia dice, ese es el concepto. Dios lo diseñó así. Y entonces cuando Dios pone a su Hijo a vivir entre nosotros, lo pone a vivir con un papá y una mamá a los cuales Él tiene que obedecer. Eso es un misterio para mí.
No sé qué le provoca a usted pensar, pero a mí, wow, me llama tanto la atención. El Dios que todo lo puede hacer honra su propio diseño cuando se manifiesta y nos dice, así es como yo quiero que ustedes vivan. Y ustedes se acordarán también que cuando Jesús tenía como 12 años, sus papás fueron a Jerusalén a adorar al Señor, como era la costumbre de los judíos. Pero dice la Biblia, el Evangelio, que luego cuando ellos regresan, Jesús se les pierde en el camino. Y ellos se dan cuenta que Jesús no está entre la gente, y se regresan a Jerusalén y lo buscan angustiosamente, y al tercer día lo encuentran. Y su mamá lo reprende de una forma muy, muy bonita, pero lo reprende. Y dice el Evangelio, cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? O sea, a mí me dice muchas cosas la pregunta. Uno es, jamás María hubiera esperado que Jesús hiciera algo sin consultarles a ellos. O sea, era un niño respetuoso, era un niño obediente, era un niño que estaba con ellos, que caminaba de la mano con ellos. Jamás, miren, María lo que está diciendo es, yo te conozco tan bien que yo no puedo concebir cómo tú pudieras hacer algo adrede, conscientemente, para causarnos tanta angustia y tanto dolor. ¿Por qué? Porque eres una persona honorable. ¿Alguien me sigue aquí? En otras palabras, vuelvo a decirlo, María lo que está diciendo es, gracias mi amor, como que alguien me conoce por ahí, ¿verdad? ¿Qué está diciendo María? ¿Qué está diciendo María? Jesús, eres el tipo de niño que es un deleite tener como hijo, porque jamás haces nada para ofendernos ni para maltratarnos. Por eso le dice, ¿cómo nos haces algo así? Y Jesús, que tiene un aplomo tremendo, bellísimo, le dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿No sabían ustedes que yo tengo que estar ocupado en las cosas de Dios? Ustedes no saben quién soy yo, ustedes saben quién soy yo. Wow, eso es para decir, tome y guarde para mañana, decidiríamos en Costa Rica. No, o sea, no pregunte más. O sea, ya estamos claritos cómo es la cosa acá. Guarde para mañana. O sea, no vuelva a preguntar. No fue, yo sé que no es una respuesta con irrespeto, pero llana, directa, ubíquese. Yo sé de quién soy hijo yo. Y cuando Él me dice, yo hago. Pero lo que a mí más me sorprende lo que pasa después de eso. Dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y que continuó sujeto a ellos. O sea, yo diría, ya después de esa cosa Jesús dejó las cosas claras, los platos quedaron bien claros en la mesa. Mi hija, Dios la bendiga, usted es María, yo sé quién es usted, yo la respeto, la amo, la quiero, todo lo que quiera, pero yo tengo un destino que tengo que cumplir. Y después dice la Biblia, todo lo contrario, se fue y estuvo sujeto a ellos. Dos pensamientos importantes aquí para que usted anote. Wow. Jesús escoge ir con sus padres y obedecerles, honrando el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que los niños, los jóvenes, los que están a cargo de los padres, honren a sus padres haciendo equipo con ellos. Como nos contaba hoy Fiona y Michael con sus hijos, hacen equipo cuando van, trabajan, pelean, empujan juntos en la misma dirección. Ese es el plan de Dios para una familia. Somos un equipo. Somos un equipo, Dios nos hizo así y Jesús honró ese plan de Dios haciendo equipo con José y con María. Escogió la casa de sus padres en vez del templo, el taller en vez de la sinagoga, a sus padres en vez de a los maestros de la ley. Ese es el misterio de la humildad de Jesús. Siendo Dios podía hacer todo lo que quisiera, pero siendo hijo escogió el camino que honraba a Dios. A alguien le está hablando Dios, a mí me habla. Yo no me paro aquí para decirle a usted, yo tengo que recibir esta palabra y abrazarla primero, porque es un ejemplo para mí. El plan de Dios no siempre es el más fácil.
No siempre es el más fácil. Pero yo quiero que usted vea el verso 52. ¿Qué pasa cuando Jesús honra el plan del Padre primero que el suyo? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Oiga lo que le voy a decir. El fruto de honrar a Dios es su favor sobre nosotros. Cuando usted honra a Dios y su plan, Dios lo honra a usted dándole vida, salud, gracia, fortaleza, crecimiento. Cuando usted se planta en el plan de Dios, Dios lo bendice a usted con su favor. Y dígame una cosa, ¿a dónde no llega uno cuando el favor de Dios está con nosotros? ¿Qué no vencemos cuando el favor de Dios está con nosotros? Note usted la relación que hay entre los dos versículos. Dice la Escritura, Jesús se fue y estuvo sujeto a ellos. Y lo que sigue es, y Jesús crecía en estatura y en favor delante de Dios y de las demás personas. Si usted quiere ver el favor de Dios sobre su vida, abrace su plan y hónrelo siguiendo ese plan. Si usted quiere ver a Dios como su nombre defensor, su abogado, su proveedor, su gracia, el que se revela a su vida con ese poder que Él tiene, honre su plan siguiéndolo. Pregúntele a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y luego vive para honrar ese plan. Porque el honor es una herramienta poderosa para crecer en todas las áreas de la vida. Cuando usted honra a Dios, su palabra y su plan, Dios lo honra a usted, como dice la palabra. Él mismo lo dijo, yo honro a los que me honran a mí. ¿Cómo es que usted puede honrar a Dios? Cuando usted pregunta lo que Él piensa. Cuando usted pide su voluntad primero. Cuando usted descubre que la familia es el plan de Dios y usted honra ese esfuerzo que se llama la familia, porque es un esfuerzo. Vivir en familia no es fácil. Honrar a otros no es fácil. Hacer planes en equipo no es lo más fácil, pero honra al Dios de los cielos. El fruto de honrar a Dios es ver su mano sobre su vida. Cuando una persona entonces realmente se ha encontrado con Dios, esa persona vive para honrar a Dios. Vive para honrar su nombre. Oigan, ayer estaba en la graduación de un voluntario nuestro que es músico aquí en la iglesia. La familia Cavazos estaba de manteles largos ayer porque su hijo David estaba graduándose de la Universidad de Houston, y yo los quiero honrar a ustedes por ese esfuerzo y ese logro. Amamos a tu hijo. Lo hemos visto crecer en esta iglesia, florecer, lo hemos visto tocar la guitarra muchas veces acá, y ayer que lo veíamos recibir ese diploma, ese reconocimiento, wow, yo notaba que toda la graduación tiene que ver, es un acto de honra. Se honra el esfuerzo de años en que un estudiante, hasta este momento, hasta ayer, él era un estudiante, hoy es un profesional. Es reconocer el esfuerzo de una persona que vio los requisitos que una escuela, una carrera determina para decir, esta persona está capacitada para servir a la sociedad en esta área. Y cuando esa persona cumple todos los requisitos, el director de esa escuela se para al frente y dice, yo estoy aquí declarando que estas personas cumplieron todos los requisitos que demandamos para decir que puede ser llamado, ingeniero, máster en, etcétera. Es un acto de honor. De hecho, ayer caí en cuenta de que muchos de esos estudiantes fueron llamados públicamente y reconocidos porque habían excedido las expectativas de una escuela X, de una carrera X. Y usted sabe que hay términos con los que se les reconocen a los estudiantes en algunas escuelas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque van muy por encima del plan de estudios que tenía esa escuela. Ayer se les llamó por sus nombres y se les reconoció públicamente. El honor es importantísimo en una sociedad. Reconocer lo que una persona ha logrado y ha acumulado en la vida en términos de logros y de esfuerzos, de trabajo, importantísimo. Por eso la Biblia dice que llevando este principio de la sociedad a lo espiritual, Dios dice que cuando Él ve a Jesús
escoger su plan y honrarlo a Él como Padre por encima de sus propios deseos, Dios decide darle el mayor honor que hay en el universo. Escuche, vuelvo a decirlo acá, mire, la prueba de pruebas de Jesús es no en la crianza solamente, sino que cuando llega al jardín de Getsemaní y sabe que el plan de Dios es que Él vaya a la cruz para que usted y yo tengamos salvación, Él se para de esa piedra y dice: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y en ese momento selló nuestra salvación, porque abrazó la cruz en vez de escoger el camino más fácil, que era huir por su vida. ¿Alguien me sigue acá? Y dice la Biblia que por haber escogido honrar a Dios, Dios le dio el mayor honor que existe en el universo. Y dice la Escritura en Filipenses, en el capítulo 2, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para honra de Dios Padre. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, cada milagro que Él hizo, y por último ir a la cruz, dice Él según el Evangelio: lo hice todo porque le daba honra a aquel que tuvo ese plan maestro. La Biblia dice que antes de que usted y yo naciéramos, Dios tenía un plan maestro. Sabía que el hombre y la humanidad íbamos a pecar, pero proveyó de antemano lo que Él llama un cordero, un sacrificio puro. Cuando vino el tiempo exacto, Dios mandó a Jesucristo en semejanza de hombre, como un hombre, para vivir en obediencia, sujeto al plan de Dios, sujetándose a sus padres, hasta que vino el tiempo. Y cuando llegó el tiempo, se ofreció en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces, por haber honrado a Dios en su vida y con su muerte, Dios le da el nombre que es sobre todo nombre, porque Dios honra a los que saben vivir para honrarlo a Él y su plan. Valdría la pena preguntarte, que te preguntes constantemente: ¿cuál es tu plan en esta área, Señor? ¿Cómo es que yo puedo honrarte en este plan? Ayer conversaba con unos amigos en su casa, los Jaramillo, y conversábamos sobre eso. La pregunta la traían ellos: pastor, hemos estado a veces conversando y diciendo, ¿por qué es que algunas personas, por qué es que uno ve el favor de Dios más sobre unas personas que sobre otros? Si Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos, y además todo es por gracia. Eso es muy cierto, pero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y me hizo pensar, y les comenté a ellos, en Pablo dice en una de sus cartas que cuando la gente duda acerca de su apostolado, él defiende su apostolado diciendo: yo he predicado más que ninguno de los otros apóstoles, yo he plantado, he ido a más lugares más que ninguno de los apóstoles, yo he excedido lo que muchos de los apóstoles han hecho. Y de pronto se detiene, hace una pausa y da el secreto. Dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo reconozco que hay algo sobrenatural que me ha capacitado para ir más allá de donde los demás llegaron, pero no fui yo, fue la gracia de Dios. Y aquí está la clave, escúcheme: ¿por qué en algunos se ve más la gracia de Dios que en otros? Y él dice: su gracia en mí no fue en vano. En otras palabras, Dios le da favor a todos, pero hay algunos que sacan provecho de eso y se meten de cabeza y honran a Dios en sus decisiones. Y Dios dice: ¡pum! Voy a honrar a esas personas, mostrando mi favor sobre esas personas de una manera tremenda. Todos hemos tenido problemas en nuestras familias, pero cuando hay una persona que decide honrar a Dios en sus familias, usted ve que esa familia sale adelante y la gloria de Dios se refleja para la honra del nombre del Señor, porque esa persona hizo la voluntad de Dios. ¿Alguien me sigue acá? Qué importante que es eso. Yo recuerdo que en mi adolescencia, yo me convertí al Señor a los 9 años y a los 14 comencé a asistir a una iglesia cristiana. Me enamoré del Señor, me enamoré de servir a Dios. Yo sentía un llamado, una vocación muy fuerte, y entonces yo comencé a buscar maneras de servir. Y a pesar de que estaba en la secundaria, yo hacía mis vueltas para lograr dar la talla en mis estudios y poder servir como maestro de niños. Yo enseñaba a los niños de 6 a 8 años.
Amaba eso, pasaba la semana entera preparándome para eso, lo amaba. Pero cuando mi madre nos vio avanzar en el Evangelio, yo no sé qué pasó, creo yo que fue la influencia de su familia que la hizo como que echar atrás y comenzar a considerar si tal vez no deberíamos de estar tan de lleno, y comenzó a decirme, oye, cuidado tus estudios, mira, estás muy metido ahí en la iglesia, mejor échale para atrás, ten cuidado. Y bueno, mi punto es, al cabo de poco de tiempo, estoy preparándome no solo para servir más, sino para bautizarme. Yo había sido bautizado de pequeño, pero realmente ahora entendía lo que era el bautismo. Yo quería dar testimonio público de que Jesús era mi Señor. Y mi hermano mayor se fue corriendo y le dijo a mi papá que yo me quería bautizar. Y mi papá me llama, me sienta al frente suyo y me dice, tú te me bautizas en esa iglesia y yo te acabo. No quiero saber que estás persiguiendo esas ideas en tu cabeza. Tú me sueltas eso o vamos a tener un problema. No solamente tuve que desistir de mi idea de bautizarme, llorando vi a todos mis amigos de 14 años bautizarse y recibir la cena del Señor, que yo soñaba recibirla, y no lo pude hacer porque no estaba bautizado. Pero no solamente eso pasó, sino que al cabo de unos pocos meses mi padre me retiró de servir en la iglesia. Me obligaron, me dijeron, tú no puedes estar más allí, te está afectando en los estudios, te sacamos de ahí. Y no pude volver a poner un piso en esa iglesia. Y por los próximos 6 meses, 8 meses, me lloré no poder ir a una iglesia. Pasaba al frente de la iglesia, escuchaba el servicio, la música, y me lloraba todo el camino de regreso a mi casa por no poder estar allí. Yo sabía en mis adentros, yo tenía 14 años, 15 años, yo podía decir que no. Yo podría decir, Dios es primero. Dios es primero en mi vida, y decir como San Pedro dijo alguna vez cuando los líderes le dijeron, no queremos que prediquen más a Dios, y ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo podría haber hecho eso, pero el plan de Dios para los hijos es honrar a los padres, y a veces no es fácil. Y por los próximos 6, 7 meses no lo hice, y espiritualmente me afecté. Me enojé un poco con Dios, me enojé con mis padres y me descuidé en mi fe. Y 6, 7 meses después estoy un domingo en la mañana orando en mi casa, y la convicción del Espíritu Santo me tocó, porque comencé a ver cómo yo estaba actuando con mis compañeros de colegio, que eran bien fiesteros y hacíamos muchas cosas, y me di cuenta que yo me había alejado de mi compromiso con Dios. Y esa mañana le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóname, yo sé que esto no era el plan, estaba enojado, estaba herido, lo que fuera, pero esa tarde, a las 5 de la tarde, cuando mamá regresa de visitar a su mamá, de pronto de la nada me dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, aquí estoy. ¿No quieres ir a la iglesia? Yo dije, ¿qué? Sí. Yo veo que eso te cae bien, te hace bien. Yo no sé, es que estaba como muy mal geniado últimamente. Me dice, ve a la iglesia. Y Dios me abrió la puerta otra vez, porque honré a mis padres, honré el plan de Dios, y pude ver la mano del Señor llevarme a otro nivel. No siempre el plan de Dios va a ser el más fácil de seguir. Tengo un amigo con nosotros que el otro día me contaba su preocupación por sus hijos que viven en otro estado, y por razones que yo no entiendo ni él me ha podido explicar, tenía que él trabajar aquí en Texas y sus hijos están en otra parte. Y cuando él me pregunta, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Yo nada más sentí lo que debo decirle. El plan de Dios es tu familia. Lo que tú tengas que hacer para honrar el plan de Dios, hazlo, y Dios te va a honrar a ti. Y yo lo quiero felicitar, porque el otro día se me acercó y me dijo, pastor, estoy haciendo preparativos para moverme a Florida, para estar cerca de mis hijos, porque entiendo cuál es el plan de Dios para mi vida. Lo que yo pueda hacer por mi familia, esa es la voluntad de Dios para mí. Y yo sé que Dios le va a dar una iglesia donde se va a sentir bien. Él piensa en Lakewood y él ama esta casa, pero yo sé que cuando él honra a Dios, primero Dios lo va a honrar a él, y van a abrirse puertas y trabajo y provisión para que estés con tus hijos. Como yo le decía a él, muchas personas pueden hacer cosas por tus hijos, pero solo tú puedes ser el papá de ellos. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es fácil, pero cuando eres valiente y lo abrazas, Dios te honra a ti. Tengo una familia de amigos que vinieron a este país hace una semana siguiendo un sueño,
por una necesidad médica. Yo quiero pasar a la familia Campos aquí al frente. Quiero que lo reciban con un buen aplauso porque yo termino aquí con ellos. José Miguel y su esposa Anita Campos son pastores en una iglesia preciosa allá que se llama Vida Abundante en Costa Rica. Ellos son amigos nuestros. Y aquí está Jorge, su esposa Gloriana también, que son buenos amigos, y sus hijos Luciana y Matías. Y cuando Matías nació, hace ya 9 años, Matías nació con un problema en el corazón que a los 4 meses le hace pasar por una tremenda cirugía a corazón abierto en Chicago para poder abrir una válvula, ¿no?, en su corazoncito. Y gracias a Dios fue una operación con gran éxito, que sobra que diga lo difícil que habrá sido para ellos como familia. Pero siempre se les dijo a ellos que cuando Mati creciera, él tendría que pasar por una segunda operación para poder, primero un chequeo para revisar si su corazón estaba bien. Ya sabían que su corazón estaba más grande de lo que debería y quisieron venir a los Estados Unidos para ver cuál sería el siguiente paso. Pero vinieron con una gran fe, con una fe de que Dios los guió, porque cuando ellos revisan cuál es el mejor hospital para venir a hacer esa operación, se dieron cuenta que el Texas Children's Hospital es el hospital número 1 en los Estados Unidos para eso. Y entonces dio la casualidad que estamos aquí, que Lakewood y nosotros estamos acá, y bueno, pudimos estar aquí junto con otros amigos que los hemos acuerpado en estos días. Ahora, cuando a Mati le preguntaron el otro día si venía a Estados Unidos para pasar Navidad, él contestó sin dudarlo: no, yo vine por un milagro. Yo vine por un milagro, porque él tenía en su corazón que Dios iba a hacer el milagro en su corazón y que él no iba a necesitar esa operación. Cuando ellos fueron a chequearse con los doctores, ellos estuvieron aquí el domingo y el lunes fueron para hacer el procedimiento. Y bueno, ese fin de semana o esa semana se dieron cuenta que él necesitaba la operación sí o sí. Y eso fue un golpe terrible para ellos, porque ellos creían en un milagro. Pero los planes eran distintos. Y ellos tuvieron que pasar por esa operación muy delicada. Pero aquí viene la sorpresa. José Miguel, ven por acá, por favor. Y cuéntanos qué fue lo que pasó esta semana. ¿Qué fue? O sea, ¿qué te dijeron los doctores acerca de lo que iban a tener que hacer? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que se dio esa operación? Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su amor y cariño. Sí, efectivamente, el día que llevamos a Mati a su último procedimiento antes de todos los exámenes, lo primero que nos dijeron era que se veía muy bien, solo que faltaba un examen que era un MRI. Y bueno, cuando salió el resultado del MRI nos dijeron que efectivamente necesitaba la válvula, y la válvula tenía 2 opciones: una si se podía poner por cateterismo y otra si no sería corazón abierto. Y ahí, bueno, nos derrumbamos un poco, porque siempre oramos a Dios por un dunamis, una obra de poder, un milagro. Y bueno, Dios glorificándose, al día siguiente Mati pasó para el cateterismo, que era una de las opciones. Y bueno, todas las cosas fueron tan sorprendentes que la válvula pudo ser puesta de una manera milagrosa a través del cateterismo y no se ocupó abrir el corazón. Y lo más sorprendente es que al día siguiente, cuando el doctor Gaura, que fue el que lo operó, nos dijo las palabras que eran necesarias para la honra y gloria del Señor. Yo, con toda mi experiencia, con todo lo que conozco, hoy no sería capaz de diferenciar entre una válvula natural y la válvula que le pusimos a Matías, porque está trabajando al 100% y le durará muchísimos años, que no se atrevió a decir cuántos.
Cuando fuimos a visitar a Mati en su habitación recuperándose, ellos me contaban cómo había resultado todo y me decían la única indicación del doctor es que él va a tener que tomar una aspirina para niños pues toda su vida, el resto de su vida. Y ustedes hicieron un comentario que me pareció increíble. Sí, él estaba preocupado porque ahora tiene que tomar una aspirina. Eso fue el reto más grande porque no se la ha podido tragar. Tuvimos que comprarle chewables, ¿verdad? Porque no está acostumbrado. Entonces, el reto más grande era su aspirina. Y cuando se quiso poner y salirse un poco de control por la aspirina, Dios puso en mi corazón, así como a Pablo le dejé un aguijón, a ti te voy a dejar una aspirina para que todos los días cuando te la tomes recuerdes lo que yo hice en ese corazón. Querías decirnos algo, ¿verdad? Hoy yo no vengo acá para que todos me den aplausos y vean que yo soy un niño que solo vengo acá por milagros de Dios. Yo hoy vengo a decirles que hoy todos sigan su propósito, porque yo vine acá por un propósito, no por ninguna operación ni nada. Y hoy ustedes tienen que seguir eso. Ese propósito. Muy bien. Gracias. Yo quiero que les demos, pues, celebremos con ellos, porque eso es la razón por la que los traje acá. Y que les demos un buen aplauso a ellos por este paso y este momento y lo que el Señor hizo en sus vidas. Les bendecimos y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en sus vidas. No era el plan, no fue el plan como ellos lo pensaban, pero es un mejor plan al fin y al cabo. ¿Saben por qué? Cada día, cuando Mati se toma esa aspirina y alguien le pregunte por qué, él va a tener que contar y nunca olvidar. Dios hizo algo que fue mejor de lo que yo pensaba. Y hay una válvula ahí funcionando perfectamente y una aspirina que me lo recuerda todos los días. Y ese testimonio le va a traer gloria a Dios. Usted y yo no podemos añadirle gloria a Dios porque Dios es glorioso por sí solo. Pero cuando seguimos su plan y lo reconocemos y lo contamos y lo vivimos, el nombre del Señor, la fama del nombre del Señor corre de generación en generación. Y yo le quiero invitar a usted a que sea lo que sea que usted haga como familia, en sus finanzas, en su vida, hágalo para honrar a Dios. Y usted va a hacer que la fama de su nombre alcance a muchas personas que también necesitan conocer a ese Dios precioso que tiene un plan para sus vidas. Amén. Amén. Cerramos aquí con sus ojos.